video anterior, o videíto, qué sé yo, les dije que íbamos a mirar una nueva manera de calcular la convolución. Y a eso voy a apuntar ahora. Nos vamos a basar en esta formulita que encontramos hace un rato y vamos a tratar de analizarla pensando que justamente esto que tenemos acá es una sumatoria donde lo que hacemos es modificar el valor de k e ir sumando todos los términos que se construyen. ¿Qué forma tienen esos términos? Es el producto de un valor de la función f en algún lugar por el valor de la función h en algún otro lugar. Como lo que hacemos es cambiar k, tenemos que tratar de entender cómo trabaja, cómo trabaja la función f de k es lo mismo que decir f de n, pero cómo trabaja h cuando k, la variable, está aquí. O sea, lo que voy variando es este índice que está aquí restando, en tanto que n no se modifica y cada vez que le pongo un valor a n, voy a tener un valor de n aquí. No sé si está claro cómo es la estructura de esta expresión. Yo calculo la salida para cada valor de n. Poniendo un n acá, tengo que respetar el mismo valor de n acá. ¿Y qué tengo que hacer? Ir variando el valor de k todos los que tengan interés y sumar todas esas cuentas. Pero entonces, antes de meternos en eso, tenemos que tratar de entender qué significa esa función h de n menos k en distintas situaciones. En un problema de convolución, nosotros conocemos f de n y h de n, ¿sí? Esos son los datos de mi problema. Vamos a ver cómo los incorporamos a esta estructura de la ecuación. Propongo un ejemplo, no porque sea nada en especial, porque simplemente tenemos que hacer pie en algún lugar. Bien, estas son las funciones con las que vamos a trabajar. Tengan presente que en la fórmula decía f de k y h de n menos k. Bueno, si en esta fórmula, si en esta función donde dice n pongo k, bueno, será k el nombre del eje, acá dirá f de k y nada cambia. Pero donde sí va a cambiar es que si esta es h de n, yo tengo que entender quién es h de n menos k. Entonces voy a empezar a dibujar esta función, que es la conflictiva, en términos de k. Y voy a hacer jueguitos con eso. Por ejemplo, voy a dibujar h de k, h de menos k, h de 1 menos k, h de 2 menos k. Y voy a ver cómo juega todo eso, porque después lo voy a necesitar en la sumatoria. Bien, hasta aquí. Dije, h de n o h de k son la misma historia. Cambió el nombre. Ahora, ¿qué pasa si yo digo h de menos k? ¿Qué le hago a la variable? Primero le cambio el signo y después le aplico la función h. Entonces, si yo hago eso, cuando digo, por ejemplo, que k toma el valor menos 1, cuando lo pongo acá, la función b en su argumento un 1 y h de 1 tiene que valer 0,5. Y eso es lo que pasa aquí. En menos 1 vale 0,5. Cuando k es 0, bien, cuando k es 0 dice h de 0 y eso me da 1,5. Cuando k vale 1, yo pongo el 1 aquí y la función lee h de menos 1 y eso era 0. El resultado, para decirlo brevemente, es que al cambiar el signo de h de k a h de menos k, la función se dio vuelta. Esto ustedes ya lo sabían de Matemática 1. ¿Qué pasa si ahora planteo, por ejemplo, h de 1 menos k? ¿Qué efecto tiene ese 1 menos k? Le voy a mostrar el dibujito, lamentablemente esto es bueno hacerlo juntos, pero es lo que podemos hacer así. Veamos qué sucedió. Planteo ahora la función h de 1 menos k. Vamos a pensar que le vamos dando acá valores. Vamos viajando por el eje. Cuando k vale, digamos, 0, hago esta cuentita, me queda h de 1. ¿Cuánto vale h de 1? 1,5. Y eso ocurre cuando k es 0. Otro, cuando k vale 1, lo voy a dibujar acá arriba, el argumento me da 0 y h de 0 es 1,5.
Y todo lo demás me va a dar 0. Es fácil comprobarlo. Hay que hacer las cuentitas una por una. El caso entonces es que nosotros teníamos esta función. Para pasar de h de k, o de esta función, de h de k a h de menos k, se nos dio vuelta, quedó mirando para el otro lado, digamos. Y este 1 lo que hizo fue, a esta la corrió un lugar. Y si yo pusiera ahora h de 3 menos k, sería similar a esta, pero corrida 3. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos la convolución. En la expresión que teníamos para la convolución, recuerden ustedes la sumatoria que aparecía. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ahora, con esta idea en la cabeza, la convolución entre estas dos funciones. Vamos a ir recorriendo la fórmula que tenemos, bueno, no la puedo encontrar ahora, la fórmula que tenemos para la convolución, que era esto, y vamos a ir haciendo esta cuenta fabricando uno por uno todos estos términos. ¿Qué vamos a decir? Primero nos vamos a plantar en algún valor de n dado y vamos a hacer toda esta cuenta para ese valor de n. Y luego vamos a ir calculando la función uno por uno en todos los valores de n. Bien, para n igual a menos 1, la fórmula de la convolución queda así. Por lo tanto, lo que interviene es f de k, la que ya teníamos dibujada hace un ratito, es lo mismo que decir f de n, solo que en el eje horizontal le pongo k, y esta función. ¿Qué será esta? Bueno, es como alguna de estas h, solo que corrida hasta el menos 1. Voy a dibujar f de k y h de menos 1 menos k, pero el truco va a estar en dibujar a las dos juntas, en el mismo par de ejes. Las voy a marcar con distintos colores para poder identificarlas. Y luego haremos la multiplicación. Bien, ahora, bueno, dibujé con negro, no sé si se entiende, f de k. La función era 2, 1, 1, ¿recuerdan? Estos 2, 1, 1 y todo lo demás es 0. Se ven estos puntos ceros, los negritos. ¿Qué dibujé superpuesto? h de menos 1 menos k, que es la misma de antes, pero corrida hasta el menos 1. Bien, ahora yo voy a multiplicar lo que dice la fórmula esta, f de k por h de menos 1 menos k, para cada valor de k. Eso quiere decir que me voy a ir moviendo por el eje horizontal, que es el eje k, y voy a multiplicar un valor de f por un valor de k. ¿Qué pasa? Que acá las dos son 0. Acá la negrita es 0 y la roja no, pero al multiplicar me queda 0. De vuelta lo mismo acá, lo mismo acá. No, aquí no. Aquí la negrita vale 2, pero la roja vale 0, de modo que efectivamente me da 0. Y luego sigo en siempre. O sea, ¿qué pasa mientras me muevo por el eje K? Que si no es 0 una, es 0 la otra, entonces me da 0 el resultado. Conclusión, el resultado para i de menos 1 es 0. Voy a repetir este mismo razonamiento cambiando el valor de n. Si yo pongo otro valor de n, voy a cambiar el número acá y lo voy a cambiar también acá. Y vamos a ver qué ocurre. Se ve que la función f no se va a modificar. La que se va a modificar es esta. Bien, la situación ahora es esta gráficamente. La que tengo dibujada, f de k, es esta como antes y h de menos k es esta otra. Voy a ponerle un poco los rótulos. Bien, algo similar a lo que nos pasó en el ejemplo anterior, cuando vamos recorriendo el eje, vamos encontrando que hay alguna que vale 0, aquí valen 0 las dos, acá tengo 0 para la negra, 0,5 para la roja, eso da 0. Acá me pasa que las dos son distintas de 0, entonces cuando multiplique, f me va a dar, para f tengo un 2 y para h de menos k tengo 1,5. La cuenta va a ser 2 por 1,5. En el resto vale 0 los puntos rojos, entonces me va a quedar 0 el producto. Conclusión, esta cuentita me da
2 por 1,5, esto es 3. Y de 0 es 3. Tengo ya dos valores de la función, en menos 1 y en 1. En menos 1 y en 0, perdón. Y así puedo seguir. ¿Cómo quiere decir? ¿Qué quiere decir seguir? A la función f la voy a volver a dejar donde está y voy a desplazar otro lugar más a la función h, que me va a quedar con el 1,5 aquí y el 0,5 aquí. Eso va a ser h de 1 menos k. Y después la voy a volver a desplazar otro pasito más. Y vamos a ir viendo en todos los casos qué nos ocurre. La cuestión es que este jueguito se desarrolla siempre de una manera parecida. Ahora que voy a hacer el cálculo para n igual a 1, tengo que dejar la f de k como estaba y a la función h dibujarla en 1 menos k. Entonces lo que hago es armarme una h que la voy a hacer deslizar. Si voy a hacer h de 1 menos k, la tengo que poner aquí, a la altura del 1. Cuando quiera hacer h de 2 menos k, la voy a tener que poner aquí. Cuando quiera hacer h de 3 menos k, la voy a tener que poner aquí. Para guiarme voy a ponerle aquí los valores en los ejes. Entonces, esto, que es lo que llamamos la máscara deslizante, me permite ahorrar bastante trabajo, porque para n igual a 0 es esto, y entonces veo que la superposición es del 2 con el 1,5. Y ahora que voy a hacer para n igual a 1, tengo que hacer esta cuenta. Los valores de f son los que están acá y los valores de h están acá. Entonces, ¿qué multiplico? 2 por 0,5 más 1 por 1,5. Y eso es lo que me va a quedar como valor de la función, el resultado de la convolución, cuando n es 1. Esto es lo que obtuve. O sea, es una forma de economizar el dibujito. Y cuando quiera calcular i de 2, voy a tener que desplazar mi máscara un lugar más y ponerlo aquí. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Este 0 me va a anular el resultado de acá. Voy a multiplicar 1 por 0,5 y 1 por 1,5. Y esa va a ser la cuenta que me va a dar el resultado de la función en 2. Y cuando quiera la función en 3, la desplazo una posición más. Y entonces ahora vean cómo empalman los ceros. Aquí voy a tener 0 en 1. Acá voy a tener 2 por 0,5 y 0 por 1,5 y 0 todo lo demás. Bien, los valores que dije. Conclusión. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo sigue esto? Que si yo sigo avanzando con mi máscara, ya luego, para n igual a 4 y de ahí en adelante, siempre va a quedar 0 porque o se anula una o se anula la otra. Y pasaba lo mismo para los valores más bajos, ¿no? Por debajo del menos 1. Entonces con esto yo ya puedo dibujar mi función resultado. Bien, acabo de volcar en un gráfico los valores que encontramos. Esta función I de n es la convolución que fuimos calculando punto a punto. Este jueguito de la máscara parece más complicado, pero en cuanto le toman la mano, lo sacan mentalmente. En cambio, el otro método los obliga a hacer todos los dibujitos. Hagan la prueba con lo de la máscara deslizante y van a ver que finalmente sale realmente fácil. Y con eso pueden hacer todos los cálculos de convoluciones que hicieron hasta ahora.